primero que hablábamos era qué es la hipnosis. Os decía que hay gente que lo estudia como una vía para llegar al trance, es decir, una técnica, y hay gente que lo describe como un estado de trance hipnótico, un estado disociado. Eso es el trance hipnótico, ¿vale? Disociación focalizada en un estímulo. El diagrama que os dibujaba de que la conciencia sí está expandida, ¿vale? La atención, y la focalizamos, donde hay una parte que está consciente y otra... O sea, es que es extraño porque es como una paradoja. Lo que hacemos es que ponemos conciencia en un estímulo y entonces estamos como conscientes del inconsciente, mientras que otra parte que es inconsciente, que sigue actuando. Evidentemente seguimos respirando, seguimos sintiendo la temperatura, pero no estamos atendiendo a todo eso, sino a lo que el hipnólogo va guiando en este caso, ¿vale? ¿Dónde se aplica? Pues en muchas cosas, os decía, para fobias, para miedos, malos hábitos o buenos hábitos, autoconocimiento, deporte, metas, traumas, empresas. Hoy veremos en qué casos no se puede aplicar la hipnosis, ¿vale? Luego lo vamos a ver cuando hablemos del tema de la entrevista, porque evidentemente ninguno de nosotros creo que somos psicólogos, yo no lo soy, ¿vale? No he estudiado psicología. De hecho, supongo que sabéis que hay muchísima movida, es como el tema de la fisioterapia y, ¿cómo se dice?, osteopatía, quiromasaje. Pues con esto pasa lo mismo, ¿no? Se dice en muchas escuelas, de hecho, el Instituto Ericsson defiende que toda la gente que estudia hipnosis debería haber estudiado psicología. En cambio, aquí el Instituto Madrid, es que aquí en España somos los rebeldes, deja acceder a todo el mundo independientemente de que no hayas hecho el grado de psicología, ¿vale? Entonces, yo siempre opino que todo conocimiento ayuda. Lo que pasa es que tampoco puedes esclavizar o obligar a hacer una carrera para estudiar esto, porque esto es entender cómo funciona el inconsciente, básicamente. Lo que pasa es que después, si entiendes de enfermedades mentales y demás, te ayuda. ¿Qué ocurre? Que en la hipnosis, cuando hay una enfermedad mental y una persona está disociada, no le podemos hacer hipnosis, porque esto te disocia aún más, ¿vale? Luego veremos las enfermedades y demás. Mitos. Hablábamos de que no es control mental, ¿vale? Aunque lo pueda parecer en algún momento, aunque las personas puedan experimentar amnesia, no es control sobre las personas. Hablamos sobre la fuerza de voluntad, ¿vale? Hablamos más que no existe la fuerza de voluntad, porque podemos tener fuerza de voluntad hacia un lado o hacia otro, y lo que está empujando esa fuerza es la intención positiva, ¿vale? Decimos que es esa información que te motiva para ir hacia lo que tú quieres lograr en tu vida. Decíamos que toda hipnosis es autohipnosis, que tiene que ver con lo del control mental. Si yo ejerzo una separación, un rechazo, no me van a poder hipnotizar. Me pueden intentar sugestionar, motivar o lo que sea, pero no me van a poder hipnotizar. Tengo que dar yo el permiso, me tengo que abrir, ¿vale? No obstante, en este ámbito hay también mucho debate y muchas tonalidades en cuanto a si puedo ser sugestionado, hipnotizado, porque creo que todos vivimos hipnotizados. Y por eso os decía ayer que cuando alguien viene a una sesión, más que hipnotizarle, le estás deshipnotizando de la hipnosis que trae, con lo que sea. Porque una persona viene asociada o identificada con un personaje, con una situación de vida, y el problema es que cuando esa situación de vida se perdura en el tiempo, se alarga, nos creemos que nosotros somos eso. Casi la mayoría de las personas me dicen, yo es que soy una persona con ansiedad. No es que tenga ansiedad, es que soy una persona con ansiedad. O sea, te estás definiendo. Claro, si tú te defines así, no te vas a cambiar nunca. Entonces casi lo que hacemos es deshipnotizar a la gente, ¿vale? Hablábamos de que mucha gente piensa que el pensamiento es previo a la emoción. En realidad es al revés, porque hay muchos más canales conductuales que van desde el pensamiento a la emoción, perdón, desde la emoción al pensamiento que el pensamiento hacia la emoción. Por eso en el día a día nosotros no podemos controlar nuestras emociones. Podemos abrirnos a vivirlas, podemos disociarnos de ellas, podemos jugar con ellas, intentar entenderlas, pero al final nos toca respirarnos, todo eso, ¿no? Los principios mentales hablan de esto precisamente, que primero hay una experiencia cuando somos bebés, que es primal, esa experiencia primal, luego nos va a generar una experiencia inconsciente, que mucho de ello va a ser sombra, por el dolor que experimentamos al experimentar esas sensaciones, y entonces lo ocultamos. Todo eso genera una idea, que sería nuestro ego, y un ideal a alcanzar. Es algún día ser escuchado, algún día conseguiré tal cosa, porque toda carencia en la infancia genera un deseo después, ¿vale? La segunda ley de Coué decía que todo lo que se espera tiende a hacerse realidad, ¿vale? Entonces, si yo creo que no puedo hacer algo, cuanto más lo intento, menos puedo, ¿vale? Por eso en la técnica de inducción que hacemos lo de las manos, le decimos, cuanto más lo intentas, menos puedes. Estamos sugestionando esa información en su interior, ¿vale? El poder de la sugestión sumado a la visualización y a la emoción es un cóctel molotov muy potente para ayudar a las personas a hacer un cambio, ¿vale? Esto hablaba Emily Coué de cómo combinar la sugestión con la emoción. Por eso el sistema que yo enseño se llama hipnosis clínica emocional, porque no está separado del sentimiento, ¿vale? De hecho, el pensamiento más que la emoción es lo que llaman sentimiento. Entonces,
Entonces, en ese sentido, siempre intentamos sugestionar mediante la emoción. ¿Cómo? Conociendo el caso y la vida personal de la persona. La entrevista para mí es bastante importante. Ahora, cosas que, por ejemplo, los hábitos, decíamos que hablábamos mucho del tabaco, del alcohol y demás, pues son como más sota, caballo y rey, pero dentro de ese sota, caballo y rey hay cosas que la persona ha vivido que son siempre diferentes a los demás, como es lógico, ¿vale? Luego hablábamos del inconsciente familiar, que dado que yo he estudiado lo de la psicogenealogía, pues para mí es un tema muy, aparte de muy interesante, muy importante para conocer cuál es la identidad de la persona, digamos, cómo se ha configurado la estructura de identidad de una persona, que es el ego, ¿vale? Y entonces os decía que hay una serie de leyes como que todo es un reflejo. Al final es como que la vida entra por nuestro sistema y se refleja fuera como si fuera un prisma. Este diagrama, que lo he hecho así como muy chiquitito, son dos triángulos, donde veis esta parte coloreada. Digamos que este sería el inconsciente familiar. Lo que se ha descubierto es que no solo será la genética, sino toda la información inconsciente. Yo me he encontrado muchísimas veces de personas que fallecen generación tras generación, no por una enfermedad genética, sino por ejemplo por un accidente de tráfico o una situación determinada que nada tiene que ver con el cuerpo. Y dices, ¿cómo es posible que todas las mujeres de esta generación, ¡pum! Y es porque eso, en el campo más que se está descubriendo ahora, mórfico, cuántico, esa información no ha sido solventada y está afectando energéticamente a esas personas. Esto es mi experiencia, esto no, evidentemente no está demostrado, pero yo lo he visto tantas veces, y mucha gente también que se dedica a este ámbito, que está claro que hay algo que hay gente que lo llama el karma, ¿vale? El karma es un efecto sobre causas que están vividas desde la no plenitud, ¿vale? Desde la no libertad. Y entonces genera un patrón repetitivo, que es lo que mucha gente ahora está intentando sanar, sus propios patrones, entender de dónde vienen y después sanarlos. De hecho, os decía, que no lo he puesto aquí, que para mí el camino de la sanación siempre es la toma de conciencia de lo que me está pasando, si puedo entender las causas casi mejor, la aceptación, ¿vale? El perdón de todo ello y por fin la trascendencia. Okay. Lo de la carencia genera deseos y luego el tema de las lealtades o los decretos familiares, que son como las maldiciones que los papás nos hacen, ¿vale? Os contaba el ejemplo del actor o el futbolista y veíamos dos posibilidades de trabajo ahí. Decíamos que una posibilidad es intentar ir en contra de la marea de fondo, motivándole, dándole herramientas para que supere ese miedo a la traición del clan familiar. Y la otra era dándole la razón para que el ego se quede tranquilo, suelte, nos quedemos en paz y tengamos más libertad de expresión hacia un lado o hacia el otro. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el fondo todos somos seres sociales y el vínculo con la familia es súper importante para el niño interior. Si ese vínculo no está sano, imaginaos que no habéis tenido, yo no sé cuál es vuestra situación personal, pero imaginaos un niño que no ha tenido ningún tipo de vínculo con la familia, ¿vale? Con los padres, y encima han sido padres muy autoritarios, o una madre muy castradora, o lo que sea. Al final el niño, aunque va a querer por su ego ir en contra de lo que le han dicho, va a tener como una necesidad intrínseca de que le quieran, porque es normal, va a buscar el vínculo durante toda su vida. Quizás lo busque en amigos y en parejas, pero en el fondo lo que está buscando es el amor paternal, ¿vale? Entonces, en este sentido, cuanto menos vínculo hay con la familia, más lo deseas, y por tanto las fidelidades familiares suelen ser más difíciles de romper, aunque parezca una paradoja, ¿vale? En cambio, cuando una persona ha recibido el amor y la libertad de los padres, es más libre de ser el mismo, aunque normalmente lo que pasa en ese caso es que repites lo mismo porque admiras tu modelo familiar, ¿vale? Decíamos que, un poco de broma, que una persona es tan hippie como sus padres eran fachas, en el sentido de que la familia da el modelo, ¿vale? El mapa no es el territorio. Con esto os intentaba decir que hay que tener mucho cuidado de no comprar la narrativa de una persona cuando viene. Su narrativa es real para esa persona, por supuesto que sí, y tiene sus razones para que su ego se haya configurado así. Y a veces es muy difícil no comprárselo porque es muy duro lo que te cuentan, pero aún así hay que intentar mantener la neutralidad para no estar ahí empatizando demasiado, porque si no, nunca le vas a sacar del hoyo, ¿vale? Las personas que ayer preguntabais, bueno, ¿y cómo haces responsabilizarse a una persona que la han violado? No tenía ningún tipo de defensa cuando era pequeño o pequeño. Evidentemente, esto es así. Hace poco tuve un caso donde una niña le dijo, bueno, una niña descubrió que el novio de su madre de pequeñita la había violado, no era su padre biológico. Y lo descubrió después, tenía como unos 15 o 16 años. Al principio no se atrevía a decirlo y después se lo dijo a su madre. Y su madre no la creyó. Y aparte de que no la creyó, la niña le dijo, por favor, no se lo digas a fulanito, que se quede entre nosotros dos, entre nosotras dos. La madre la traicionó y se lo contó. Al principio él lo negó y después, mientras ella sigue insistiendo, y luego se enteró, por supuesto, de que la traicionó y se enfadó muchísimo,
la madre siguió negando y se puso más a favor de su pareja. Por tanto, el trauma que tenía la niña era tremendo, hasta que un día, por lo que sea, el universo movió la energía tal, y el novio reconoció que, bueno, que algo había pasado. Entonces, claro, se montó el pollo, juicios y demás, ¿vale? Entonces, este tipo de traiciones a nivel vínculo con la madre, con el padre, son muy difíciles de sanar. Porque en realidad lo sano es tener ese vínculo, pero no lo tenemos. Estabais hablando antes de la cesárea y demás, no lo tenemos ni desde el principio. Y luego por valores y por cosas que quizás son más espirituales y no entendemos, pues pasan estas cosas y son lecciones que la persona tiene que aprender a responsabilizarse, por muy duro que sea, ¿vale? Responsabilizarse es perdonarlo. Os decía que lo que se repite, que eso no lo he puesto aquí, no es el rol únicamente, sino los escenarios emocionales. Si yo fui un niño maltratado, puede que me sigan maltratando, puede que yo me convierta en un maltratador, o puede que constantemente la vida me ponga ese escenario de ver fuera cómo se maltratan unos a otros, por lo que se me repite es el dolor no sanado, ¿vale? Entonces, al final, siempre la aceptación y el perdón es la solución, pero no es voluntario, y esto es el error que comete mucha gente. Tú no perdonas voluntariamente, tú te pones a disposición de intentar perdonar, pero hasta que no surge amor en ti, no te sale. Entonces tienes que trabajar en ti para estar en paz contigo mismo y después surge el perdón, ¿vale? Decíamos, y hicimos una experiencia por la mañana, que el inconsciente se almacena por categorías, ¿vale? Y es una manera de hacer regresión a las personas, a la infancia y demás. Cuando alguien siente rabia, por lo que sea, y no sabe por qué está sintiendo rabia, su mente va a señalar fuera, porque la mente lo que quiere es soluciones y está programada para ello, y lo que va a señalar no tiene por qué ser real, porque puede que señale la última persona por la cual ha sentido rabia, y esa persona está tranquila haciendo la comida en su casa. Es como cuando te levantas un día revuelto por la mañana y dices, este es por mi jefe que me toca las narices y no sé qué, y no tiene nada que ver en realidad. Entonces es muy difícil encontrar el discernimiento para saber qué es lo real en lo que tú estás sintiendo. En ese sentido se recomienda esperar unos días, meditar, estar en silencio y reflexionar en por qué me siento como me siento. Porque muchas veces son movimientos internos de la propia química del cuerpo y después se pasa y hay que intentar no exteriorizar, no señalar, ¿vale? Porque al final hace mucho daño y hay cosas que en realidad no son tan importantes, ¿no? Decíamos que el inconsciente no diferencia entre lo real y lo imaginario y eso es como la base de toda la hipnosis. Esa es la ley fundamental. Si yo entiendo que el inconsciente no diferencia entre lo real y lo imaginario, puedo crear nuevas imágenes para que me generen estímulos condicionados en mi vida cotidiana, ¿vale? Es decir, lo negativo lo puedo transmutar a positivo. Poníamos el ejemplo del ascensor, de tengo fobia al ascensor, algunos seréis kamikazes y le metíais a patadas ahí dentro para que lo superara, pero lo que hacemos es asociar siempre a lo positivo para que vaya calmadamente dentro del ascensor, disociadamente viéndolo en una pantalla o haciendo otro tipo de técnicas que se nos ocurran, ¿vale? Cuando una persona es muy narcisista, cuando una persona dice que tiene mucho poder y demás, lo que decíamos es que es mejor, o tiene mucho miedo a ser hipnotizado, hacer una hipnosis más indirecta y no tan, a partir de ahora sientes esto, no sé cuántos. Sobre todo si ha tenido una figura de autoridad muy jodida, vamos a decir. Cuando era pequeño va a tener fobia contra esa autoridad. Entonces, como tú como terapeuta o acompañante o guía, tú eres la autoridad. Si te pones en esa posición, te va a rechazar y no va a entrar bien. Por tanto, una hipnosis más indirecta, con metáforas, con cuentos, con ejemplos, como decíamos con los niños, es más efectiva en esos casos, ¿vale? Bueno, luego hablamos de los 4 niveles de la mente y yo os he puesto como una frase que dice consciente, lo relajamos, lo disociamos. Subconsciente, lo utilizamos, las memorias emocionales. El inconsciente lo sugestionamos y el supraconsciente, que es el inconsciente divino, lo descubrimos, ¿vale? En ese sentido, la hipnosis sirve para los 4 niveles. Tenemos técnicas para relajar nuestro consciente, tenemos técnicas para recordar cosas que están ahí en nuestro subconsciente y que salgan, que emanen. Tenemos técnicas para los conductos o las energías más primales, sugestionarlas y que cambien, crear nuevas redes neuronales. Y el supraconsciente sería más la vía del autodescubrimiento a través de la regresión hipnótica, ¿vale? Como haremos esta tarde con la regresión a vidas pasadas. En cuanto a la sugestión, lo dividíamos en no verbal y verbal. En no verbal decíamos que influye la respiración, los gestos, la temperatura, los olores, y el verbal, el timbre, el ritmo y el volumen. Ayer cuando hicimos las inducciones por la tarde, las prácticas, veíamos la importancia de tener la coherencia entre lo que estoy diciendo y el tono de voz. El ejemplo era, si digo calma, no digo calma, digo calma. Y si digo empoderamiento, subo un poco la voz, fuerza, poder, ¿vale?
La repetición, sobre todo cuando hago anclajes, ¿vale? Es necesaria para que se quede esa información grabada. Por tanto, no importa repetir la misma sugestión una y otra vez en varias fases o técnicas durante todo el trance hipnótico. Aparte de ello, decíamos que es muy importante dar las pausas a la persona para que vea y sienta lo que le estamos diciendo. Porque había veces que era como, y ahora ves esto, y ahora ves lo otro, y ahora respira aquí, y no le daba tiempo, y era como caos, ¿no? Entonces eso le despierta el consciente y eso no es lo que queremos. Decíamos que tiene que ser con detalles, con mucha definición, muy específico, presente y positivo, y si puede ser sencillo o acoplado a la edad que tiene la persona, a sus conocimientos, fenomenal. Y luego hablábamos de prehipnosis, que es todo lo que hago yo, como decíamos, de sembrar cositas para luego recogerlas durante la hipnosis. Intrahipnosis serían las sugestiones que hago ya cuando está en la fase de la sugestión, y poshipnosis es justo cuando estoy en la fase de la deshipnotización, que le puedo meter esas condiciones para que a partir de ahora, ¿vale? Y esto es un poco todo lo que ayer vimos, muy resumidamente, pero bueno, espero que os ayude, así que, ¿dudas?